El conflicto en las organizaciones, de Richard Hall. El conflicto es parte de nuestra herencia social, así como también en la vida de las organizaciones. El conflicto dentro de estas involucra mucho más que el simple conflicto interpersonal. ¿Cómo se genera un conflicto organizacional? El psicólogo Stanford nos menciona que se creía que el conflicto organizacional era causado por el comportamiento de los individuos, pero actualmente las organizaciones también contribuyen a crear situaciones de conflicto. Katz nos habla de 3 bases organizacionales para el conflicto. La primera es el conflicto funcional inducido por varios subsistemas dentro de las organizaciones, donde cada subsistema desarrolla sus propias normas y valores, está caracterizado por su propia dinámica. La segunda es la rivalidad hostil, donde hay unidades que tienen funciones similares. El conflicto se genera cuando hay una mutua dependencia entre las tareas. Mientras que la tercera es el conflicto jerárquico, que nace de las batallas entre grupos de interés por gratificaciones organizacionales de estatus, prestigio o dinero. Es normal que el personal de niveles más bajos trate de mejorar su situación, uniendo fuerzas con grupos de interés y dirigiéndolos contra los miembros más privilegiados de la organización. En el proceso de conflicto hay 4 componentes. La primera son las partes involucradas, donde se comprometen al menos 2 partes, pueden ser individuos, grupos y organizaciones. Se basa en las diferencias de poder que existen entre los diferentes niveles en la organización. La segunda es el campo de conflicto. Son las condiciones alternativas hacia las cuales podría moverse un conflicto. Las partes tienen entre sí una relación particular de poder, en el cual una de ellas tiene más poder que la otra, pero las 2 partes ganan o pierden. Una de ellas gana poder a expensas de la otra. La tercera es la dinámica de la situación de conflicto. Cada parte en un conflicto ajustará su propia posición a una que ella siente que es congruente con la de su oponente. Si una parte se vuelve más militante, la otra hará lo mismo. Como una guerra, se destruyen o en algún punto se estabilizan. La cuarta es el control o la solución del conflicto. No se sabe dónde comienza ni cómo termina. Según el modelo Boulding, nos menciona varias formas de resolverlo para prevenir que se vuelva un odio enfermizo y destructor de las partes envueltas. En el modelo Boulding, una forma de resolver el conflicto es por medio de la tranquilidad de uno de los participantes, donde uno se retira del conflicto y la otra parte reacciona haciendo lo mismo. Sin embargo, puede verse peligrosa si el oponente está operando irracionalmente. Otra técnica consiste en aplacar a las partes involucradas, ofreciéndoles a las 2 alguna forma de pago adicional. Aunque no se sabe cómo reaccionará el resto de la organización, podrían pedir lo mismo aunque no lo merezcan. La otra es por medio de la intervención de un tercero, quien ordena que cese el comportamiento conflictivo con una amenaza de penas, o como un mediador, quien por medio de la escucha activa, dialogando, respetando las posturas, se llegan a acuerdos.